Esto es digamos que una idea que se me ocurrió, bueno, una noche que estaba pensando, ¿no? Y dije, hostia, ¿qué pasa, no? O sea, ¿podría sobrevivir a los FNAF escondiéndote, ¿no? Porque en los juegos no te dejan esconderte, que yo sepa. Entonces, bueno, en el Security Breach sí que te dejan, pero no es lo mismo, no es lo que yo me refiero. Entonces voy a hacer aquí un pequeño análisis, ¿vale? De todos los FNAF, menos el Ultimate Custom Night, el Help Wanted, que es VR, y alguno más que no me acuerdo. ¿Por qué? Ay, claro, y el Security Breach, claro. ¿Por qué? Bueno, pues el de Help Wanted, pues básicamente es VR. O sea, realmente son todos los juegos, pero en VR, así que no voy a repetirme. El Ultimate Custom Night puedes esconderte muy fácil, simplemente eliges no tener ningún robot, digamos, no ningún animatrónico. Aunque también te digo que al ser una paranoia que tiene William Afton porque está dentro de Golden Freddy y todo esto, pues no sé si contarlo como esconderme, no sé, no me lo voy a contar. Y también el Special Delivery, que es de realidad aumentada. Tampoco lo voy a contar porque al ser una aplicación de móvil hay un millón y pico. De hecho, hay infinitas posibilidades de esconderte o simplemente no las hay o depende de donde te encuentres. O sea, si te encuentras en un descampado lleno de hierba, pues no te puedes esconder. Pero si estás en un almacén, pues sí. Entonces, no, tampoco lo voy a analizar eso. El Security Breach haría un análisis, pero ya al final del vídeo. Sobre todo porque no se puede sacar una foto, porque hay un montón de sitios, entonces pues hablaré por encima y ya está. Entonces vamos a empezar con el FNAF o el original, ¿vale? Para mí, el segundo mejor FNAF que hay en la franquicia, porque el primero es el FNAF 3, obviamente. Entonces aquí, teniendo en cuenta que... Vale, voy a ponerme en la capa y voy a cerrar esto para... Lo malo de esto es que tenemos aquí, ¿vale? Una batería en el juego. Entonces, lo más fácil, ¿no? Lo típico que se dice es, bueno, si cierras la puerta, ¿no? Bloqueas estas puertas y estás así todas las horas, las 6 horas. Bueno, realmente son... Bueno, sí son 6 horas. No, porque en la primera noche quizás te dé tiempo, pero en las demás noches no te da la batería. Entonces, se me ocurrió que te podías esconder debajo de la mesa, ¿no? Porque esto es una mesa, o sea, creo que está por aquí, ¿vale? Y esto va para atrás, así, más o menos. Entonces supongo que aquí estará la otra pata y aquí estará la otra pata. Y aquí hay otro, como otro mini sitio bueno, un cajón básicamente, que esto va hacia atrás, supongo. Entonces, te podrías esconder aquí. De hecho, igual voy a hacer como que esto es así. Vale. Te podrías esconder aquí, supongo. Porque teniendo en cuenta que aquí los animatrónicos estos miran este señor cuando están en las puertas, miran hacia aquí, ¿vale? Y cuando están en las ventanas, o sea, cuando están en las puertas podrían, digamos que girar la cabeza y mirarte, pero eso en los juegos no pasa. Es decir, yo voy a analizarlo esto según cómo se mueven en el juego, ¿vale? Obviamente, o sea, un animatrónico podía entrar a la habitación y agacharse y verte, ¿sabes? O sea, pero no, voy a hacerlo según lo que pasa en los juegos. Entonces, en los juegos, en el FNAF 1, el único que entra en la habitación como tal, sin contar obviamente cuando Freddy entra cuando tienes la cámara puesta, sin contar Bonnie cuando tienes la cámara puesta y ya está dentro, ¿vale? Porque ahí ya estás muerto, eso no cuenta. Pero, por ejemplo, Foxy sí que entra, ¿vale? Porque es una de sus mecánicas. Entonces, bueno, lo que iba diciendo, estos señores miran hacia la cámara, o sea, hacia la cuarta pared, mirando hacia el centro, ¿vale? Hacia este punto. Los de las ventanas simplemente no podrían verte porque está la mesa aquí, ¿sabes? Entonces, los de la mesa miran también o sea, los de la ventana miran al centro también, pero no podrían verte, ¿no? Porque está la mesa. Luego, cuando entra el señorito Foxy, ¿vale? Que de hecho voy a eliminar esto y voy a poner una nueva, ¿vale? Cuando entra aquí el señorito... El señorito... Bueno, no sé si tiene, creo que no tiene orejas. Bueno, sí tiene, pero son... Bueno, da igual. Cuando entra aquí el señorito Foxy, ¿vale? Este es Foxy. Te mira a ti también, o sea, mira aquí al centro, no mira aquí detrás. Por lo que yo creo que esconderte debajo de la mesa en el FNAF 1 es de las mejores formas que tienes
para esconderte. Aparte, yo supongo que te sientas en una silla, ¿no? Me refiero, tú en una oficina siempre hay una silla, ¿sabes? Si no, o sea, que es maltrato, ¿sabes? No poder sentarte. Entonces, yo creo que será la típica silla de oficina que es así, que tiene aquí esta cosa, luego tiene aquí esto, a ver si me sale bien, ¿eh? Pero creo que lo vais a pillar rápido. Que tiene esto así, aquí los reposabrazos. ¿Sabes? La típica silla de oficina, ¿vale? Con esto así y luego que salen ruedas, aquí así. Que tiene pues ruedas. Entonces, yo creo que si esta silla... obviamente esto es tapado, ¿vale? Esto aquí no se ve, así. Yo creo que si esta silla la empujas hacia adentro y tú te quedas aquí, o sea, imagínate, ¿no? Los pies aquí, ¿vale? Y la cabeza aquí, o sea, te quedas tumbado así. De hecho, voy a pillar otro color, ¿vale? Para que sea así. Tú estás aquí, ¿vale? Con los pies y tal, los brazos. Y la silla estaría tapando parte de tu cuerpo. Por lo que, por si acaso, tendrías ahí la silla como modo de defensa, digamos. Como modo de esconderte. Aunque ya digo, no haría falta porque todos los animatrónicos miran a este punto, ¿vale? Porque tú estás en el juego, tú estás aquí. Así que yo creo que con el FNAF 1 esconderte debajo de la mesa es la mejor forma de sobrevivir. También te digo, no sé qué sistema utilizan los pósteres, ¿vale? Estos de aquí, para pegarse a la pared. Estos creo que tienen una chincheta, ¿vale? Se ve ahí, no sé si... Esto creo que es una chincheta, pero... Bueno, chincheta, no sé cómo se dice en vuestro... Bueno, esto que es un punzón, ¿vale? Que lo metes en el papel. Bueno, es una chincheta que he sido en España. Esta pared tiene pinta de ser de cemento, ¿vale? No tiene pinta de ser de madera, así que supongo que la chincheta o se mete con un martillo o está ahí, o sea, está ahí puesta por el constructor o lo que sea, porque meter una chincheta en una pared de ladrillo es casi imposible para un humano, ¿no? Obviamente sin herramientas. Y tú aquí, pues no tienes herramientas. Bueno, quizás podrías... Vale, voy a analizar este momento así rápido. Lo que yo estaba pensando es... vale, tú estás aquí escondido y tal. Bueno, antes de esconderte, pillas este póster, ¿vale? De hecho voy a hacer esto así. Pillas este póster, ¿vale? Y lo pones... A ver si me deja, ¿vale? Lo pones aquí, ¿vale? Pones el póster aquí, de forma que esta ventana ya está tapada. O sea, de esta ventana ya te puedes olvidar. Y luego estos papelitos, ¿vale? Estos de aquí, sería ponerlos aquí. Como ponerlos de forma que no puedan ver, ¿sabes? Los ángulos de... Que no puedan ver, tapar las ventanas, ¿no? Entonces que solo te puedan venir por las puertas. ¿Y esto por qué? Bueno, tú, lo que más te interesa, ahora mismo esto estaría quitado, lo que más te interesa es esconderte y que te vean lo menos posible. Entonces, tapar las ventanas, con las ventanas ya te ven un 50% menos, porque te pueden ver por la puerta o por la ventana. ¿Y qué sería lo óptimo? Bueno, te escondes, ¿vale? Y cuando dan, yo qué sé, las 3 de la mañana o las 4 de la mañana, ¿no? Cuando la cosa se empieza a poner chunga y el Freddy ya empieza a moverse o lo que sea, cierras las puertas y te mantienes con las puertas cerradas lo que puedas. Si no me equivoco, creo que puedes aguantar 1 hora y media en la noche 6 o en la noche 5. Creo que las puertas cerradas, las dos, duran 1 hora y media. Corregidme si me equivoco, ¿vale? Pero la cosa sería entonces a las 4:30, las cierras las dos y ya está. Tienes las ventanas tapadas, no pueden verte por las ventanas, las puertas cerradas, no pueden entrar. Simplemente sería esperar. Problema aquí es Foxy. Creo que es random las veces que te ataca, ¿vale? Creo que puede atacarte... O sea, en una noche igual te puede atacar 10, o bueno, 4 veces, o igual una vez. Entonces el problema, la variante aquí sería Foxy. Pero repito que yo creo que es la forma más segura de sobrevivir. Es decir, resumen. Pones los pósters en las ventanas, ¿vale? Y esta ventana ya no... Las ventanas ya no se podrían ver. No hay visibilidad en las ventanas. Las puertas las dejas abiertas hasta las 4:30 de la mañana.
y ahí las cierras. ¿Y qué haces hasta las 4:30? Te escondes debajo de la mesa, ¿vale? Con la silla con la silla pegada en la mesa, digamos que la silla metida en la mesa. De forma que, bueno, pues te tapa un poco más. Yo creo que esta es de las pocas formas que hay de esconderse y sobrevivir en el FNAF 1. Lo otro sería, bueno, ya a ver, claro, lo otro sería una locura que es, pero esto se puede hacer en casi todos los FNAF, ¿no? Que es salir de la oficina, ¿no? De tu lugar seguro y buscar en las cámaras probablemente haya alguna parte, por ejemplo, en partes y servicios, pues te haces una montaña de animatrónicos y te escondes detrás, ¿no? Pero claro, tienes que llegar hasta partes y servicios. Entonces, yo creo que la forma más fácil es esta. Así que dicho eso, voy a dejar esto así. Y nos vamos al FNAF 2, ¿vale? Aquí hay una forma bastante más fácil, pero a la vez no. Me explico. Tenemos aquí, voy a hacerlo en rojo, voy a hacer creo que las partes donde te pueden venir, ¿vale? Tenemos aquí esto así, ¿vale? Que son pues las 3 partes por donde te pueden aparecer. Y luego el techo, ¿vale? Que aquí aparece de mangle, que es una putada lo del techo, pero ahora lo explico. Entonces, aquí... vale, yo haría... Esconderte debajo de la mesa es inútil porque la mesa no tiene como esto, no tiene una pared detrás, no tiene una forma de taparte, así que la mesa es inútil. Que yo sepa, el tema de la caja de música no sería un problema porque Marionette viene por aquí, ¿vale? O sea, Marionette aparece por aquí y viene aquí. Así que Marionette, para lo que voy a decir, no sería un problema. ¿Qué propuesta hago yo? Bueno, ¿veis esto? ¿No? Las cajas bueno, las cajas y las TVs, ¿no? Las televisiones viejas de culo que se llaman que hay aquí, ¿vale? ¿Creéis que aquí, ¿vale? La pared viene por aquí. Y esta tele no creo que ocupe todo esto. O sea, ¿creéis que aquí te podrías meter? Yo creo que sí. Sinceramente, voy a dejar esto a 5 píxeles, vale, ahí. O sea, yo creo que tú podrías ponerte la cabeza aquí detrás de esta tele, ¿vale? Y en posición fetal, ¿no? ¿Sabéis? Que te pones así, ¿vale? Y yo creo que así podrías sobrevivir todas las noches. El problema es, como he dicho antes, es Mangle, que se cuelga del techo. Entonces, con Mangle ya no sabría qué hacer. Pero un 80% de las noches yo creo que sí que podrías esconderte. Porque todos los animatrónicos vienen por aquí, ¿vale? Vienen por aquí. Se asoman aquí por delante de las televisiones, así que no te ven. Te miran, ¿vale? Miran a este punto. Bueno, realmente es un poco más arriba, pero bueno, es este punto, ¿vale? Todos. Estos se quedan en la puerta o tal. Y el Mangle también mira hacia aquí, hacia este punto. Nadie mira. Nadie... Vale, voy a borrar esto. Nadie se pone a mirar aquí detrás, ¿vale? En los juegos, ojo, en los juegos. Ya he dicho antes que no voy a decir, porque obviamente Mangle podría girar la cabeza y mirar aquí. Entonces lo que se me ocurre, así a última instancia, es pillar, lo mismo que hemos hecho antes, pillar esto, que no sé si es un cartel o es un póster de estos de plástico duro. O sea, se ve como si tuviese un borde. Y ese borde no sé si es como un marco, o sea, que ya no se puede doblar, es como un papel fijo. Se me ocurre ponerte el papel por encima, aquí. Así como... A ver cómo lo explico. Algo así. ¿No? Apoyado contra este lado, dando contra la pared, y este lado apoyado en esta tele. De forma que tú estarías aquí, ¿vale? En posición fetal. El papel te tapa de Mangle cuando viene de arriba. Y las teles te tapan de literalmente todo lo demás. Todo lo que viene por aquí. Yo creo que es estando en la oficina, ¿no? Sin salir de la oficina, la forma más fácil de esconderte. También te diría de poner más teles aquí para hacer la pila más alta. Pero claro, 1, tienes que meterte tú después. 2, haces ruido. 3, no sé cuánto pesa esta tele de aquí, por ejemplo. Pero tiene pinta de pesar más de 10 kilos, más de 15 kilos. O sea, teniendo en cuenta que es una tele vieja, yo creo que pesa bastante. Así que yo creo que es eso, o sea, poner... vale, voy a hacer así. Es eso, poner este cartel
aquí, esconderte aquí detrás en pose fetal y esperar a que pasen las noches. Y si eso, yo lo que haría es intentar de alguna forma quitar esta luz. Porque esta luz da luz a esto. Entonces si quitas esta luz, igual no es más dificultoso verde, no lo sé. Y aparte, también tienes una máscara que en esta foto no se ve, pero bueno. La máscara, bueno, no sé cómo es la máscara de Freddy, vale, pero voy a hacer una máscara así típica, no sé. Feliz. Vale, tienes una máscara. Más o menos, vale. Aquí el sombrerito, yo qué sé. La máscara de Freddy también yo la pondría ahí. O en un lugar donde se vea que no hay nadie en la habitación, como que te has ido. Que igual no sirve de nada, ¿no? Porque realmente... Supongo que la máscara solo funciona si la lleva alguien, si no el reconocimiento facial de los Toy no funciona. Pero bueno, yo creo que así es una buena forma de esconderte. Así que FNAF 1 tumbado bajo la mesa, FNAF 2 entre las televisiones. Vamos a lo chungo, el FNAF 3. Ay, Dios. Vale, recordemos que aquí están los Phantom, que realmente son imaginaciones tuyas. Y, obviamente, Foxy va a decir, sí, ya te gustaría. Springtrap, ¿vale? Que es parte humano, parte máquina, por lo que tiene, es un Terminator, básicamente. Entonces, yo aquí voy a subir esto al 10 otra vez. Teniendo en cuenta que el recorrido mayoritario de Springtrap es este. Luego, si no me equivoco, se asoma aquí. Y luego también por las ventilaciones. Creo que tengo aquí las cámaras. Bueno, pero aquí no aparece la ventilación, shit. Bueno, pero por la ventilación también. Así que, esconderte aquí, ¿vale? En posición fetal siempre, o tumbado, no es una opción, porque viene, o sea, viene por las ventilaciones. Así que yo creo que esconderte aquí ya no es una opción. Vale, se me ocurre... ¿Veis esta pila de...? Bueno, claro que lo veis, coño. La pila de máscaras y tal. Se me ocurre... También podrías utilizar esta papelera, ¿vale? Teniendo en cuenta que este pibe mira hacia aquí, cuando está aquí, parado, todo tieso como Maradona, te mira aquí también. Yo creo que si te escondes aquí, me refiero, imagínate, ¿no? Te pones en posición fetal, más o menos... A ver, si realmente no sé cómo será esto, ¿vale? Pero yo creo que si te pones así, ¿vale? Más o menos. Y pones todas las máscaras así, tapándote. Yo creo que podrías sobrevivir. Porque no hay ningún otro sitio para sobrevivir en esta... Incluso podrías utilizar esto, ¿vale? Que ya sabes que, como es un pasillo, no creo que el Springtrap venga en la primera hora de juego, ¿no? Bueno, no lo sé, igual en la séptima noche o en la 12ª noche sí, es una coña, ¿vale? O sea, sé que solo hay 6, 7 noches, pero... Entonces igual yo utilizaría este traje abandonado de Freddy y lo pondría también aquí delante, ¿sabes? O sea, intentar taparte lo máximo posible. También, por ejemplo, estos papeles también los pondría por encima de mí. O sea, intentar hacer la pila lo más grande posible para que no se te vea. Y es realmente lo que más... Lo que veo en esta imagen. O sea, realmente no se puede, no hay otra forma. Porque si te escondes contra esta pared, pues te puede ver, yo creo. Porque está mirando hacia este lado. Si te escondes en la otra pared, sin taparte ni nada, y es un poco peligroso. Aquí te mata. O sea, esto no es... Esto no es una opción. Así que yo creo que es la caja con las cosas. Es lo que yo veo. También voy a tapar un momento esto. Sí, claro, puedes. Literalmente, aquí, ¿vale? Si te sales de aquí, ¿vale? Ahí está esto. Bueno, no sé cuál de las dos es, ¿vale? Creo que es esta de aquí. Sales del edificio y ya está. Pero la cosa es sobrevivir dentro del edificio, no fuera, ¿no? Porque si no, con los demás FNAF supongo que también te podrías salir de alguna forma. Mira, por ejemplo, con el FNAF 6, que luego lo voy a enseñar, también te podría salir, pero la cosa es estar ahí y sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que estar aquí metido es la
opción más viable. Si no, voy a fijarme en las cámaras un momento. Porque supongo que, por ejemplo, estas dos máquinas arcade, ¿vale? Podrías... a ver cómo lo explico. Ponerlas así, como que una contra la otra, poner algo aquí de frente y tú estar aquí dentro metido, así como... ¿Sabes? Pero ahí tendrías que mover las máquinas, hacer ruido, aparte tardas un huevo porque las máquinas esas pesan un huevo, tienes que salir de tu zona segura, entre comillas. Nah, no, yo creo que salir afuera no es una opción con Springtrap por ahí. Porque os recuerdo que Springtrap es rápido el cabrón. O sea, el tío, cuando te ataca, ¿vale? Cuando te hace el jumpscare de la cámara, pasa de estar aquí... Uy, aquí. ¿Por qué no puedo? ¿Cómo que? Ah, claro. Vale. Pasa de estar aquí, ¿vale? ¿Cómo que no? Por favor, vale. Pasa de estar aquí a darte un susto, ¿vale? Que es aquí en menos de 2 segundos. O sea, es rápido. Así que no, yo creo que el FNAF 3, aquí. En este sitio, en este lugar. Vale, vamos al FNAF 4. Recordemos que el FNAF 4 es... Bueno, claro, espérate, en el FNAF 3 también te digo, el tema del mantenimiento, ¿vale? El tema del oxígeno, de las cámaras y tal. Bueno, las cámaras y el sonido y todo te daría igual. Simplemente tenías que centrarte en la refrigeración, el oxígeno, ¿no? Si te puedes llevar el panel este que cuando... El panel este que cuando se te avería algo tienes que aquí, un panel, ¿vale? Y lo vas arreglando, ¿no? Hay como cosas. Si te puedes llevar este panel aquí dentro, ¿vale? Aquí así en pequeñito o lo que sea. Si no está pegado a la pared, ya está, sobrevives. Pero si el panel está aquí, pegado contra la pared, como hay algunas oficinas que el inmobiliario está pegado al suelo o a la pared o lo que sea, para que no roben, pues la cosa sería cuando te falte oxígeno, aunque creo que no suele faltarte mucho, a menos de que cierres las ventilaciones, ¿vale? Pero por si acaso, si te empieza a faltar oxígeno, sería arriesgarte, salir de tu escondite, poner que se arregle rápidamente y volver a esconderte en el mismo sitio. Aquí. Es lo único que se me ocurre. Si no, dejadme... Seguro que hay un huevo de gente que tiene un montón de respuestas y escondites ya pensados, pero... Bueno, eso, se me ocurre eso. Vale, vamos con el FNAF 4. Recuerdo que esto es una pesadilla. Así que realmente la forma más rápida de escapar o de esconderte, digamos, sería despertar. Pero claro, ojalá fuese tan fácil despertarte de pesadillas, ¿no? Entonces, lo peligroso aquí es esto. Y luego también la parte de la cama, ¿vale? Así que, teniendo en cuenta que en el juego eres un niño, no puedes pillar estos armarios y taponar la entrada. No puedes, no tienes fuerza. De hecho, lo único que podrías mover son estos juguetitos de aquí. Y la lámpara, si llegas. Y a esto creo que abriendo cajones puedes hacer una escalera y llegas, pero... Escondiéndote debajo de la cama creo que sería el único lugar en el que puedes sobrevivir a FNAF 4. Porque si te escondes dentro del armario, viene Foxy. Si te sales por las puertas, por cada pasillo tienes a un enemigo. O sea, y los Nightmare, que yo sepa, son bastante rápidos y fuertes y de todo. O sea, son como son como Terminators, entonces... Tampoco puedes hacer nada taponando las entradas porque no tienes fuerza, eres un niño. Sí, se me ocurriría eso. O sea, ir debajo de la cama, pillar cuantas más cosas puedas, incluso ropa, de aquí, ropa, y ponerte... o sea, a ver si me explico, voy a hacer una cosilla rápida aquí. Vale, vamos a imaginar, ¿vale? Que esto es debajo de la cama, ¿no? Voy a hacer una nueva capa aquí. Vamos a imaginar que debajo de la cama sería algo así, supongo. Vale.
Vale, imaginemos que estás debajo de la cama, ¿vale? O sea, a ver si cómo lo explico. O sea, todo esto está tapado, no hay nada aquí, ¿vale? Todo esto está tapado. Entonces, si pones aquí un juguete, aquí otro juguete, aquí pones una pila de ropa, aquí pones más juguetes, podrías como hacer unas paredes improvisadas, ¿no? En los huecos de la cama, para que desde fuera no se te vea. Y, y tú estar aquí tumbado así. Eso es lo único que se me ocurre. Porque de otra forma no puedes esconderte de estos sitios en un lugar concreto. Claro, a ver, obviamente si te sales y sales por una ventana o te cuelas por una ventana a 6 horas, pues sí. Pero a ver, eres un niño y tampoco hay que salir. Entonces, yo creo que lo más obvio es debajo de la cama. Porque Freddy aparece encima de la cama, no debajo. Y que yo sepa, no hay ningún peligro que te ve debajo de la cama. No hay ninguno de estos que se fije debajo de la cama. Bueno, Foxy igual sí, pero por eso he dicho lo de poner estas cosas delante, para que no se te vea por delante ni por los lados. Así que yo creo que es eso, FNAF 4 debajo de la cama. No veo... No veo otro sitio por el que te puedas esconder, la verdad. Quizás podrías... Nah, pero es que esto tampoco. Me refiero... Esta ventilación... Nah, pero necesitas herramientas. Esta de aquí. Necesitarías herramientas para entrar. Porque esa ventilación probablemente del otro lado... Además, o sea, la pared es así. Pues supongo que la ventilación será así. ¿Vale? Así que no creo que de esta ventilación puedas esconderte ahí dentro. O sea, no eres tan pequeño. Así que eso, FNAF 4 debajo de la cama. Es lo que se me ocurre. Vale, el Sister Location, el FNAF 5... Vale, es la misma premisa que el FNAF 1. O sea, pillas y lo primero, este póster de aquí lo pones aquí, tapando esto, por lo que esto ya queda inservible. O bueno, por lo menos no hay contacto visual, así que no te puede atacar. Después, que yo sepa, hay botones, ¿vale? Aquí, en las puertas hay botones. O sea, puedes cerrar las puertas. Entonces, la cosa sería... Supongo que estas televisiones estarán pegadas por cables o lo que sea a la mesa, así que tampoco sirven. Así que supongo que la cosa sería lo mismo. Te tumbas aquí detrás. Espero que esto tampoco esté pegado a la mesa. Así que te tumbas aquí detrás. En pose fetal. Y esperas. Y cuando den las... No sé... Las 4:30 o las 4 o lo que sea, pues cierras las puertas. Y ya está. Y ya no te pueden venir. Porque teniendo en cuenta que los únicos sitios son estos de aquí. Bueno, si no me equivoco, el tema de... ¿Cómo se llama? Bombón no, el otro es el rosa. O sea, hay un Bonnie chiquito que es rosa, que te aparece creo que dentro de un cajón. Pero bueno, o sea, realmente si estás escondido debajo de la mesa, puedes... Con la mano puedes sacar la mano por aquí y darle en la nariz, supongo. En Sister Location tampoco es que... Es que hay tantas ubicaciones en Sister Location. Está el pasillo donde tienes que ver si están o no están los animatrónicos en el escenario. Está el sitio donde conoces a Baby. Está... no sé, hay muchos sitios. Entonces supongo que Sister Location, generalizando, es esta habitación, ¿no? O sea, no sé. Pero en esta habitación es lo que se me ocurre, debajo de la mesa. Lo demás no hay mucho usable. Estos cables, esto no se puede usar porque está pegado a la pared. Quizás podrías, en un momento así muy crítico, pillar estos dos objetos, vale, bueno, realmente son tres, pero... Y lanzarlos fuera de la habitación para hacer ruido, yo qué sé. En caso de que haya algún animatrónico dentro. Pero es que no sé, tampoco... No sé, Sister Location no lo veo muy... O sea, a ver, sí, debajo de la mesa sí. Y si fuese como FNAF 1, muy fácil. Debajo de la mesa. Pero hay muchos animatrónicos y muy diferentes. Entonces, lo que más ratio de vida, lo que más porcentaje de sobrevivir da, yo creo que es debajo de la mesa. Como siempre. Vale, pues esto ya ha terminado también. Y ahora vamos al último FNAF. Con fotos. Vale, ¿qué es lo malo aquí?
Esto al ser una foto panorámica parece que es bastante más grande. Pero realmente tú en el FNAF 6 estás así. O sea, tienes que girar la cabeza para mirar a los lados. Tampoco puedes tapar... Bueno, podrías quizás estos dibujos... Vale, todos estos dibujos, ponerlos aquí. No tapan todo, pero tapan parte. Vale, ponerlos así, de forma que la mitad por lo menos de la ventilación está tapada. Vale. Vale, y esto ya no estaría en los dibujos. Vale. Más. Teniendo en cuenta también que los animatrónicos, los bichos en este juego se ahuyentan con la luz, con el flash. La cosa sería, pues, pillar... a ver, claro, esto ya es metagaming, o sea, metagaming, sí, como off-roll o no sé cómo decirlo. O sea, traerte tú 2 linternas, ¿no? Y ponerlas aquí, alumbrando todo el rato. Pero claro, eso ya es... O sea, claro, si aquí tú te traes una bomba nuclear y matas al Sprinter, ¿sabes? Es lo mismo. Así que supongo que las linternas no son una opción. Debajo de la mesa tampoco creo que puedas esconderte. Porque es una mesa pequeña. O sea, teniendo en cuenta que tú en... O sea, si esto es un ordenador, ¿vale? Supongo que el teclado será más o menos así. Si es un teclado completo con el numpad este y todo. Así que si el teclado es así, una persona tumbada debe de ser... O sea, me refiero, el brazo será de aquí hasta aquí, más o menos, aquí el codo. Más o menos. Sí. Así que es imposible... Vale, no, el FNAF 6 es imposible sobrevivir escondido. A menos de que, como he dicho antes en el FNAF 3, pilles y te vayas por una de estas salidas, ¿vale? Por una de estas. Creo que es imposible. Porque por lo menos yo no lo veo. A menos de que aquí arriba haya algo. O... Nah, creo que el FNAF 6 es imposible. O sea, tendrías que traerte tú objetos externos. Pero trayéndote objetos externos en los demás FNAF también es capaz fácil. Así que, teniendo en cuenta las reglas... Nah, en el FNAF 6 mueres. Bueno, a ver, claro. Si seguimos el gameplay, la run que hice yo fue todos los animatrónicos que me encontraba en Scrap, los escapeaba, o sea, los tiraba a la calle. Entonces así no entraban y había menos riesgos de que me ataquen. Pero claro, hay una parte en la que, si no me equivoco, Scrap Trap entra sí o sí, porque tú te ponen delante de una silla, pero la silla está vacía. Y hay un mensaje como ya estoy dentro, ¿sabes? Así que supongo que no se podría sobrevivir al FNAF 6. Es imposible. Vale, como antes he dicho que la UCN ni Help Wanted ni el Special Delivery cuentan, ¿vale? Aquí, porque son casos o muy ambiguos o muy random o muy tal. El Security Breach sí que voy a contarlo, pero realmente es muy fácil y sí, sobrevives. Es muy fácil esconderte en Security Breach porque es un mundo abierto. Aparte de que hay un montón de muebles, o sea, mira, podrías esconderte en una esquina, esconderte en un baño, esconderte debajo de un mostrador de alguna de las tiendas. Te subes a un sitio alto, por ejemplo, a una de estas paredes. Da igual, te subes y te quedas ahí. Haces una montaña con algún... Imagínate, ¿no? Entras a una tienda de peluches, pues haces una montaña y te metes tú dentro de la montaña. Como me ha pasado en el FNAF 3, igual. El único factor de peligro en el Security Breach sería el factor humano de Vanessa, de Bunny. Que no es un animatrónico, es un humano. Así que si te nota como que estás cerca, como que ese poder que tienes raro, quizás sí que vaya a buscarte y escarbe entre pues, la montaña de peluches o busque. Pero con los animatrónicos no habría problema. Realmente el único problema sería Vanessa. Pero realmente repito que bastante fácil esconderte en Security Breach siendo un mundo abierto. Y con esto creo que ya está, ya he pasado por todos los FNAF. Los canónicos me refiero a los juegos típicos, ¿vale? Luego no me voy a meter en juegos fanmade ni de esas cosas. Por ahora, por lo menos. Así que resumen, pues eso, en la mayoría de veces esconderte debajo de la mesa o debajo de una cama o si no esconderte pues entre peluches o entre juguetes. Y ya está. Realmente es... Eso, yo creo que ha sido un tema interesante
de tirarme una tarde aquí pensando y ya está. No sé.